El canal de divulgación liberal Alel en Bolivia, es decir, mi canal, recibe millones de bolivianos por parte de diputados tránsfugas de Comunidad Ciudadana, por parte del gobierno de Luis Arce Catacora y al mismo tiempo por parte de Atlas Network, el gobierno de Javier Milei y el gobierno de los Estados Unidos. O al menos eso es lo que dicen algunas personas en los comentarios de YouTube y Twitter. El día de hoy vamos a analizar un artículo que ha escrito Mauricio Ríos relacionado con justamente esto, que es cómo los liberales podemos entrar en política y si es ético o no desde la perspectiva de Mauricio Ríos. El día de hoy vamos a analizar este artículo y vamos a ver, pues, en parte todo lo que han dicho acerca de mi canal últimamente, diciendo que yo recibo dinero por parte de organizaciones por un lado de derecha y por otro lado de izquierda. No lo sé, veamos. Para quienes no lo sepan, Mauricio Ríos es un economista liberal boliviano que tiene una página y además de eso es asesor de inversiones, si no me equivoco. Ahora si me equivoco, pues me lo dicen en los comentarios. Él ha escrito un artículo en su propia página web, que es riosmauricio.com, que se llama Empleado Público Yo, en tono de pregunta y supongo que de alguna forma en tono de sarcasmo. Estimado inversor, en aras de mantener o seguir construyendo nuestro vínculo de confianza es necesario tener en claro un problema ético sobre la administración de recursos de terceros, que no tiene nada de pequeño, que justamente es una de las cosas que dice Milton Friedman, que es, puedes administrar los recursos propios o los recursos de terceros e invertirlo en ti mismo o en otras personas. Y la manera más ineficiente de hacerlo todo es invertir los recursos de otros en otras personas, a no ser que seas privado, en este caso, en el caso de Mauricio. Durante ya varios años me he dedicado desde donde me ha tocado y de una u otra forma a ayudar a la gente a preservar su legítima capacidad de generar riqueza en el largo plazo. Y desde un inicio, mi entorno, sobre todo el laboral, identificó una vena política y de liderazgo en mi trabajo, porque sí, obviamente, estamos hablando de los referentes más fuertes del liberalismo en Bolivia. Aunque siempre, y hoy más que nunca, he tenido claro que la política no es la única manera, ni mucho menos la mejor manera de lograrlo. Dense cuenta de que Mauricio Ríos es el equivalente a, no sé, de alguna forma a Juan Ramón Rayo, que es decir, está en contra de que los liberales se metan a la política y, igual que yo, y consideramos, Rayo, Mauricio y yo también de alguna forma, que es mejor trabajarlo desde afuera, es decir, aprendes desde afuera y luego aplicas lo aprendido de alguna u otra forma en el privado y eso va a tener impacto en las políticas públicas, pero como liberales no hay necesidad de que nosotros nos metamos en la política, es una discusión que no pienso tener con nadie en este punto de mi vida, pero sí, esa es mi creencia personal y son mis principios y valores. Hoy no es extraño, sobre todo luego de confirmadas mis advertencias, y sí, obviamente, viene haciendo un montón de advertencias desde hace un montón de años, y obviamente sí, la gente ya está empezando a confiar más en el liberalismo y también más en Mauricio Ríos, también desde hace ya varios años sobre lo que está sucediendo con la economía de Bolivia, e incluso la global. Es necesario insistir machonamente que, sin restar tono alguno de soberbia e increpación, me digan que si tanto presumo de saber dónde está el problema y cuál es la solución, entonces es momento de que asuma un importante cargo público antes de que todo vuele por los aires. No estoy tan de acuerdo, yo creo que hay cosas más importantes y relevantes que ser un presidente. Es más, dense cuenta que el mismísimo Javier Milei considera que es, por su actitud y todo lo digo, y además porque lo ha dicho también, que es un trabajo, que es pasajero y que realmente no es tan relevante en su vida. Simplemente es otro punto más en su vida. O sea, la presidencia no es tan relevante para cambiar las cosas. Hay cosas mucho más importantes antes que llegar a la presidencia, incluso si uno quiere llegar a la presidencia. Hoy ya me estuve explicando muy mal, o la sordera, le hace arrogancia de la experiencia, es el costo de no querer escuchar. No lo creo, o sea, evidentemente, al igual que la mayoría de los intelectuales que tenemos en Bolivia y en el mundo, Mauricio Ríos puede ser un poco cerrado con algunas cosas, pero yo creo que tiene todo el derecho, porque estamos hablando de alguien que entiende y conoce muchos temas que la mayoría de las personas no entienden, no conocen y no quieren conocer. O sea, creo que todos somos ignorantes en algo, y no tiene nada de malo porque ignoramos ciertas cosas. Es decir, a mí no me vas a poner a plantar, yo qué sé, papas en el campo porque no tengo idea de cómo hacerlos. Prefiero ir al mercado Rodríguez y comprar de ahí papa y listo. De la misma forma que un campesino no va a poder hacer videos en YouTube. O al menos no hay tantas posibilidades de que eso pase. A no ser que sea youtuber, en cuyo caso pues ya entienden el punto. Pero de todas formas considero que Mauricio es muy bueno, es un experto en su área y no creo que tengan la necesidad de entrar a política para cambiar la situación de Bolivia. Es más, el aporte que él hace y es bastante grande. Veamos, el rol de un empresario que no el buscador de privilegios en la sociedad al darse cuenta perspicazmente o descubrir oportunidades de beneficio en la economía antes que nadie es el de solucionar problemas de gente que ni siquiera conoce a cambio voluntario de un legítimo beneficio. Es decir,
Yo te entrego el pan y tú me pagas dinero. No es que yo te quiera dar de comer y no es que tú me quieras regalar tu plata. Simplemente tenemos un intercambio. En este sentido, cuando a un empresario se le impide el libre ejercicio de la función empresarial, es decir, la posibilidad de brindar soluciones a las personas a un mejor costo o a un mejor precio, se está impidiendo a los individuos al mismo tiempo la convivencia en sociedad. Porque además, recuerden que una de las principales características del capitalismo es la libre asociación, por un lado, pero además de eso, la libre negociación, porque sin negociación, pues llueven las balas. Por el contrario, si el socialismo es todo sistema de agresión sistemática e institucional contra el libre ejercicio de la función empresarial, es decir, imponer la voluntad de unos individuos sobre otros a través de los distintos mecanismos de coerciones del Estado, primero se entendería que el socialismo solamente funciona por medio de la fuerza, además por medio de la democracia. No puede funcionar el socialismo si no es con democracia. A diferencia del capitalismo, que sí puede funcionar sin democracia, pero bueno. Pero ni siquiera, sino que no hay forma posible de articular formal y objetivamente todo el volumen de información y conocimiento. O sea, digo democracia como se entiende normalmente. Pero ni siquiera, sino que hay una forma posible de articular y objetivamente todo el volumen de información y conocimiento necesario para encontrar el diseño óptimo de una sociedad. Más aún de esto se infiere que todo empresario mediocre que busca que sus costos lo asuman terceros, haciendo negocios con el Estado, deteniendo alternativas, es un directo cómplice de uso de la fuerza de unos sobre otros. Es justamente lo que explicaba Javier Iturralde en el pasado con los empresarios prebendarios, que son todos estos empresarios que de alguna forma se benefician de la utilización de recursos del Estado. Por ejemplo, ahí está la Cámara de Comercio. Aunque no les guste admitirlo, la Cámara de Comercio y en general todas las cámaras de comercio del mundo se benefician de los acuerdos que tiene el Estado con otros estados o con otras empresas. Es por eso que de alguna u otra forma terminan volviéndose empresarios y terminan cooptando un mercado que no necesariamente responde a las necesidades de la gente. Es así que si acaso no fuera ese el problema fundamental, los políticos siempre se presentan a sí mismos como sensibles, sinceros y confiables, porque claro, ellos viven de los votos de la gente, y como los mejores candidatos posibles para el cargo público. Pero no hay que mirar la política con romanticismo, porque como decía James M. Buchanan, los políticos no son seres angelicales, íntegros y puros, ni tienen instintos y expectativas distintos a los de cualquier mortal, es decir, son personas comunes y corrientes con un cargo de autoridad, básicamente, sino que al estar más empeñados solamente en asegurarse votos para sí mismos, no tienen por qué cuidar antes el interés ajeno, sea cual fuere. Y no solamente estamos hablando de una cuestión cultural, no es algo de América Latina, es algo de la naturaleza humana. Por lo tanto, si quieren cambiar el sistema, tendríamos que destruir a todos los humanos y empezar una nueva especie. ¿Quieren hacerlo? Háganlo, inténtenlo, pero así no funciona el mundo real. En fin, para colmo todavía mayor, nos dejamos convencer hasta el hartazgo de que el Estado, sus políticos y burócratas están en el gobierno para asegurar la felicidad de la población, lo que es totalmente falso. En realidad, a los políticos, como dije en el pasado, a los políticos los toleramos, pero no los necesitamos. Y mejor si queda escrito en una constitución, eliminando la pobreza y el desempleo, proporcionando agua y vivienda gratuita, e incluso asegurando que llueva café en el campo, básicamente. Pero mucho más pronto que tarde terminan administrando el dinero de terceros, apartándolos casi por completo de sus responsabilidades y prioridades personales. Esta para mí es la parte más importante porque de alguna u otra forma el Estado termina tomando la responsabilidad de los ciudadanos y convirtiéndola como propia. Es decir, papi Estado básicamente. Y tenemos un montón de adultos que acuden al Estado como si fuera el papá Estado. Y claro, si el papá Estado te cuidan, tú no necesitas ser responsable. Tenemos un montón de adultos niños en Bolivia básicamente. Más aún cuando se trata de la administración de recursos de terceros, es más que suficiente ilustrar el problema en casos de pérdida empresarial. Claro, porque un empresario tiene que asumir pérdidas. Cuando un empresario comete un error de juicio económico, es decir, la caga, las consecuencias las asume él y su entorno inmediato, es decir, las personas que invierten en su empresa, sus empleados, etcétera, etcétera. En cambio, en el caso del burócrata, las consecuencias las asume la generalidad de la ciudadanía, es decir, todos estamos bancando el problema de Arias, todos estamos asumiendo los préstamos que está tomando Luis Arce Catacora. No es Luis Arce Catacora de su bolsillo, pues, que va a aceptar el préstamo, lo hace a costa nuestra. Excepto él y su entorno en el mejor de los casos. Al respecto, siempre es pertinente recordar a Milton Friedman cuando advertía que si se pusiera el gobierno a cargo del desierto del Sahara, al cabo de 5 años habría escasez de arena. Porque como un buen liberal sí sabía de lo que hablaba. Y sí, o sea, dense cuenta que en Venezuela los socialistas se han farreado el petróleo, aquí se han farreado el gas, en Argentina se han farreado la carne, en Cuba se han farreado el azúcar, y de verdad que puedo seguir de manera infinita. En España, y yo se lo estoy adelantando a todo el mundo, va a ser el aceite de oliva, porque ellos son grandes productores de aceite de oliva, sí, creo que es aceite virgen de oliva o algo así,
Y de verdad, se lo van a acabar todo. Esperen nomás unos años y Europa va a ser azotada con, nada, con normas socialistas. Si a un wealth manager no le confiaría la administración de su dinero, ¿por qué lo haría con un político? Es decir, imagínense esto, imagínense que yo les pido su billetera para comprarles las cosas de su mes. Yo no tengo idea de quiénes son ustedes, de qué necesidad tienen, ni siquiera, y tampoco me importa, honestamente. Yo lo único que quiero es sacar una pequeña parte de eso para mí. Es básicamente lo que hacemos con los políticos. El desgaste de la política en Bolivia, a menos los últimos 20 años, ha terminado siendo abrumador con semejante delincuencia y alboroto social permanente. No obstante, aunque los problemas de este tipo siempre van a existir, no se trata de quién gobierna mejor, el aristócrata, tecnócrata o campesino. O sea, yo creo que aquí he hecho una referencia, ustedes saben, a Goni, a Víctor Paz Estenssoro, supongo, y a Evo Morales, obviamente, con campesino. Ni de encontrar a los mejores y más capaces para que gobiernen, sino que, al ser simplemente imposible un aparato burocrático hipertrofiado en sus atribuciones, es decir, el gobierno en Bolivia tiene demasiadas atribuciones. Es que aquí el gobierno cree que es omnipresente, omnisciente, de verdad creen que son Dios. Y competencia sobre la economía, porque es lo que hemos dicho ya en el pasado, debería ser economía y Estado, asunto separado. Pero bueno, sino que hacer simplemente imposible y un desmedro del ejercicio de la función empresarial, el camino es simplemente otro muy distinto. Y no tiene que ver con el endurecimiento de la pena, sino con la magnitud de lo robable. Es decir, todos los humanos somos corrompibles, pero además de ser corrompibles, si a la gente le das la posibilidad de seguir robando, es decir, le das las herramientas para robar, obviamente van a robar más. A no ser que esperen que mágicamente un político, no, ni siquiera un político, todos los políticos despierten de la noche a la mañana sin ser corruptos. O sea, dense cuenta de que aquí en Suiza, en Dinamarca, en China, en Estados Unidos y en todos lados, todos los políticos son corruptos. Todos entran a la política para robar un poco, ya sea de fama, atención, dinero, lo que sea, no importa. Pero entran con ese propósito. Desde luego decir que lo último que haría es oxigenar al Estado cuando haya terminado de fracasar al habérsele terminado el dinero de los demás. Y es decir, se le está acabando, ¿no? Porque además, este artículo no es tampoco tan nuevo, es del 4 de enero del 2018. Es de hace mucho tiempo. Y básicamente ya se les está acabando la plata. De los demás es válido para todo momento y lugar. O sea, y sí tiene razón. Hoy en día Mauricio ha dicho que no quiere ser parte de la política y ya han 6 años de este mismo artículo. Es más, si para entonces lo único que quedan son los principios, no se trata del final, sino simplemente del punto de partida. Dios, qué joya de artículo, porque además recuerden que esto de punto de partida, obviamente no sé si lo sabía Mauricio Ríos o no, pero en la entrevista de Javier Milei aparece punto de partida. En la primera entrevista de Javier Milei aparece punto de partida en la parte de atrás. Y además tomen en cuenta que la ley bases es el punto de partida también. Ahora sí mi reflexión personal, porque yo sé que algunas de las personas que están aquí han entrado para ver el video completo, pero además para ver si me meto o no en política. Yo ya lo he dicho en el pasado, yo no quisiera estar en una situación en la que me veo obligado a entrar en política, porque obviamente si entro a la política no sería con gusto, ¿no? Sería o porque estoy siendo perseguido de alguna forma, o no lo sé, o sea, no, de verdad ni quiero imaginarme ¿qué tendría que pasar para que yo tenga que meterme en política? Quizás hasta tendrían que obligarme, no lo sé. No lo sé. Pero personalmente yo prefiero alejarme de la política. Les voy a ser honestos porque yo siempre he sido honesto con mis suscriptores. He sido honesto desde los 70 primeros suscriptores hace 3 años atrás. Y voy a seguir siendo honesto los siguientes 10 años que pasen, o 20 o 100 o lo que dure esto. Pero yo no solamente no quiero ser parte de la política, sino que ya me han hablado algunos políticos, obviamente no voy a decir sus nombres, no porque yo no quiera, sino porque no sé si ellos quieren que diga sus nombres, que me han pedido que trabaje con ellos. No quiero hacerlo. Y si es que llego a trabajar con algún político en algún momento, o sea, digo, trabajar entre comillas, porque no sería trabajo, sería como voluntariado, lo haría de manera voluntaria, es eso. No quisiera cobrar recursos del Estado porque para mí ese es dinero que proviene del robo. Y a mí no me gusta, no sé si a ustedes les gustaría recibir dinero que saben que viene del robo de alguien, porque saben que detrás de ese dinero viene un asalto a mano armada, básicamente. Vienen muchas penas, vienen familias destruidas. Yo no quiero recibir ese dinero. Es por eso que si es que en algún momento llegara a trabajar para el Estado, obviamente no voy a recibir dinero. Y si es que llegara a recibir dinero, prefiero rechazar el trabajo entero. Así de simple.
Esto lo digo porque de verdad hay muchas personas que en Twitter me han agarrado y me han dicho que yo soy un chupamedias de Roca, que yo trabajo para el búnker, y también me han dicho que yo soy machista y que por eso quiero dividir a la oposición, y que soy mesista, que yo soy bien progresista y así. Y no, señores, no solamente no, sino que por un lado tengo principios, que son principios bastante fuertes, o sea, nunca lo he compartido en ningún video y, bueno, a ver, este video no sé qué tantas personas lo vayan a ver, pero lo voy a compartir con ustedes. Yo he dejado, o sea, he dejado que me despidan de un trabajo de manera totalmente irracional, un trabajo privado, porque jamás, nunca en mi vida, nunca he trabajado para el Estado, ni con mi emprendimiento, porque podría ser un contrato con el Estado o lo que sea, ni tampoco de manera personal. Nunca he recibido un centavo, un peso de ningún organismo internacional, ni nadie que trabaje para ningún Estado. De verdad les estoy diciendo, todos los trabajos que tengo en mi vida son privados. Pero más allá de eso, yo considero que si es que... O sea, hay que ser honestos con lo que uno piensa y con lo que uno cree. Y lo que uno piensa y uno cree van a impactar en las decisiones. Yo he dejado que me despidan de un trabajo privado, evidentemente, a pesar de que yo no estaba de acuerdo con la situación. Y yo hubiera podido demandar a esa empresa por haberme despedido al pedo. Porque me han despedido al pedo por algo que ni siquiera había hecho. Se lo han inventado. Pero yo entiendo que ellos deben tener corte de personal. Y obviamente no voy a ir por la vida jodiéndolos cuando en mis principios está que el empresario normalmente tiene la razón. Peor si es una empresa privada. Ni siquiera es un empresario que trabaje para el Estado. Olvídense. Sería irracional de mi parte. Más allá de eso, conduzco una bici. ¿Ok? Una bici que he comprado básicamente a través de Marketplace, ¿ok? Y otra que he comprado en una empresa, pero que es una empresa relativamente independiente. Y son eléctricas, bueno, una es eléctrica y la otra es a gasolina, pero no tienen placas y no necesitan licencia, ni SOAT, ni ninguna regulación del Estado. Porque yo considero que parte de tus principios también es actuar en consecuencia a tus principios. Por ello, ahora, si tengo ese tipo de vida, ¿ustedes creen que entraría a la política así nomás? Yo no pienso entrar en política, al menos no por ahora. De nuevo, no sé qué tendría que pasar para que yo tenga que entrar en política. Comparto toda la visión que tiene Mauricio en ese perfil. Para quienes quieran entrar en política, tampoco pienso criticarlos. Yo creo que el liberalismo en Bolivia está demasiado cagado y demasiado dividido como para seguir presionando en divisiones internas. Es estúpido hacer eso. Así que si Antonio Sarabia quiere meterse a política, si el mismísimo Gonzalo Flores, o Roca, o el mismísimo Zambrana, que no necesariamente son liberales, o muchas otras personas que conozco que no son necesariamente liberales, quieren entrar en política, pero considero que al menos tienen principios y más o menos están en el camino correcto, los voy a apoyar, pero yo no voy a ser parte de ese circuito asqueroso que es la política. No pienso ensuciarme de política porque es recibir dinero de robo. En fin, quería desahogarme de alguna u otra forma porque de verdad estoy hasta las pelotas de que inventen mamadas sobre mí. No sé, gente ridícula. En fin, actúen de acuerdo a sus consecuencias, actúen en consecuencia a sus principios, por un lado, actúen con valores, pero sobre todo actúen, si son liberales, de acuerdo a sus principios liberales. En fin, si quieren pueden suscribirse, pueden donarme a través de este hermoso QR de aquí para hacer proyectos boom como este de aquí. De verdad síganme en mis redes, intento responder lo más que pueda en todas las redes y nada. Si no me agarra la política, nos vemos la próxima. Chao, chao. De que tú nos avasalles, libertad es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado, solamente han sido cálculos.